número de legajo es 10.581. Estoy en la comisión de resilientes donde curso las materias de análisis matemático y geometría y álgebra analítica. En el video les voy a mostrar una aplicación de nivel universitario con inteligencia artificial, donde el problema dado por la inteligencia artificial es el diseño geométrico de carreteras y cálculo de volúmenes de tierra, donde su objetivo es optimizar el trazo vertical y horizontal de la carretera, minimizar costos de excavación y redeno, utilizando ecuaciones diferenciales, geometría analítica y sistemas de ecuaciones. En primer lugar tenemos el modelado de la trayectoria, donde su descripción que es una carretera que se diseña con curvas horizontales y curvas verticales. Un ejemplo es una curva horizontal con un arco circular de radio r igual a 200 metros entre dos tangentes. Nos da su ecuación del círculo. Una curva vertical que es una parábola que conecta dos pendientes. Y también nos da su ecuación cuadrática, donde A depende de K, que es la tasa de cambio dependiente. El aporte de la geometría analítica sería el cálculo de puntos de intersecciones, tangentes y coordenadas de puntos claves, longitud de curvas y distancias de visibilidad. En segundo lugar tenemos el cálculo de volúmenes de tierra, donde los datos son secciones transversales cada 20 metros. Estos datos se obtienen mediante topografía. Su método es la fórmula de áreas medidas, donde el área de cada sección se calcula con coordenadas de puntos X e Y, y volúmenes entre dos secciones, que es el volumen igual al área 1 más el área 2 dividido 2 por la longitud, y el aporte del cálculo integral es si el terreno es irregular, se modifica con funciones z igual a la función en los puntos y se integra, donde el volumen es la integral de la función f de los puntos menos la función g en los puntos, donde la función g en los puntos es la superficie del producto. En tercer lugar tenemos la optimización del movimiento de tierras, donde el problema es minimizar el costo de transporte de tierras de zonas de corte y relleno. Sus modelos son mediante variables, donde el volumen a transportar del corte I al relleno J. Su función objetivo es la sumatoria del índice IJ por el costo por metro cúbico por distancia por la variable, y donde sus restricciones serían la sumatoria del índice J de la variable tiene que ser menor al volumen disponible en corte I, y la sumatoria del índice I de la variable tiene que ser mayor al volumen requerido en el relleno J, y el aporte de álgebra lineal es la resolución con métodos simples o algoritmos de optimización. En cuarto lugar tenemos el análisis de pendiente y estabilidad. La estabilidad de talúes, donde es un modelado de ecuaciones de equilibrio límite, donde esta ecuación diferencial es para superficies de falla. Lo de la ecuación tiene una relación entre el esfuerzo cortante y normales, donde es tau sobre sigma, y su fallo de seguridad es la resistencia al corte sobre el esfuerzo actuante. Y el aporte matemático de análisis matemático sería la solución numérica para casos no lineales. Lo que hicimos ahora fue pedirle a la inteligencia artificial un ejemplo numérico, donde en primer lugar nos da los datos de cada sección del terreno, donde en la sección A, su terreno natural, están los puntos menos 10, 2, 0 y 4, y 10 y 1, y la plataforma de la carretera tiene un ancho de 8 metros y una elevación de 3 metros horizontal. Y la sección B tiene un terreno natural en los puntos menos 10, 3, 0 y 5, y 10 y 2. Y la plataforma de la carretera es igual a la sección A. Luego hace un cálculo de áreas usando la fórmula de área de un polígono para cada sección, donde la sección A nos da un área de terreno igual a 25 metros cuadrados, y una plataforma rectangular de 24 metros cuadrados. El área de corte
de esta sección es igual a 1 metro cuadrado. Luego en la sección B, su terreno natural tiene un área de 25 metros cuadrados y un área de relleno de 1 metro cuadrado. Está en signos negativos porque no tiene relleno, sigue siendo un corte. Por lo que modificamos los datos de la sección B para incluir un relleno. Lo que tenemos que el área del terreno nos da un valor de 20 metros cuadrados. Entonces el área de relleno sería de 4 metros cuadrados. Luego hace un cálculo de volúmenes, donde el volumen del corte entre la sección A y B es de 10 metros cúbicos y su volumen de relleno con los datos modificados tiene un valor de 20 metros cúbicos. En cuarto lugar, lo que hace es la optimización de transporte, donde el problema es transportar 2 cortes y 2 rellenos que tienen un valor el corte 1 tiene un valor de 100 metros cúbicos, el corte 2 tiene un valor de 150 metros cúbicos, el relleno 1 tiene un valor de 80 metros cúbicos y el relleno 2 tiene un valor de 120 metros cúbicos. Sus costos de transporte serían estos, donde su costo del corte 1 con el relleno 1 es de 5 pesos por metro cúbico. El costo del corte 1 con el relleno 2 tiene un valor de 7 pesos por metro cúbico. El corte 2 con el relleno 1 tiene un valor de 6 metros cúbicos. Y el corte 2 con el relleno 2 tiene un valor de 4 pesos por metro cúbico. Su función objetivo, lo que nos da unas restricciones de la variable del corte 1 con el relleno 1, más la variable del corte 1 con el relleno 2 tiene que ser menor a 100. La variable del corte 2 con el relleno 1 más la variable del corte 2 con el relleno 2 tiene que ser menor a 150, que sería la oferta. Y la variable del corte 1 con el relleno 1 más la variable del corte 2 con el relleno 2 tiene que ser mayor a 80. Y la variable del corte 2 con el relleno 1 más la variable del corte 2 con el relleno 2 tiene que ser mayor a 120, que es la demanda. La solución óptima sería que la variable del corte 1 y el relleno 1 sea igual a 80. La variable del corte 2 del corte 1 con el relleno 2 tenga un valor de 20. Y la variable del corte 2 con el relleno 2 sea igual a 100. Entonces su costo total nos da un valor de 940 pesos con la solución óptima. En quinto lugar tenemos la estabilidad de talúes, donde para un talud con un ángulo de pendiente de beta igual a 30, una resistencia de corte igual a 100 kPa con un ángulo de 25 grados y su peso específico del suelo es igual a 18 kN por metro cúbico. Su factor de seguridad simplificado nos da todas estas variables que nosotros podemos reemplazar con los datos que nos han dado, lo que nos da que el factor de seguridad tiene un valor aproximado de 1.5, donde si el factor de seguridad es menor a 1.2, sería una solución estable y un factor de seguridad estable. Y por último, la conclusión que podemos sacar de esta actividad es que podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para poder ayudarnos a aprender sobre algún tema o algún problema, como hemos visto ahora. Podemos pedirle que nos ayude con el procedimiento y también que nos explique cada paso que podamos hacer, que nos va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias.